Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de la asignatura de comunicación con el tema de los determinantes. ¿De acuerdo? Que pertenece al segundo tema correspondiente al mes de junio. Muy bien. Miren, jóvenes, este tema de los determinantes consiste básicamente en identificar qué palabras claves van a pertenecer a este rubro de los determinantes. ¿De acuerdo? Para ello, consecutivamente, ahorita se les va a explicar al detalle cuáles son esos elementos que nos traen los determinantes. ¿De acuerdo? Para ello, jóvenes, requiero de su atención al 200%. Listo, comenzamos. Miren, jóvenes. Los determinantes nos dicen que nos traen 4 elementos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es ese primer elemento? Nos dice, nos habla de los determinantes demostrativos. ¿De acuerdo? ¿Y qué son los determinantes demostrativos? Son los que nosotros utilizamos, jóvenes, para que podamos designar a un objeto o a una cosa. ¿De acuerdo? Ejemplito. ¿Cuáles son esos ejemplos de determinantes demostrativos? Miren, tenemos este, esta, esto, ese, esa, eso. Aquel, aquella, aquello, estos, estas, esos, esas, aquellos y aquellas. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nosotros encontramos cualquiera de estas palabras dentro de mi oración, pertenece rápido a un determinante demostrativo. Pero me dirán, pero Miss, qué complicado, tengo que estar bien del cuadro para ver qué palabras no encuentro en mi oración, es bastante tedioso, efectivamente. Yo te voy a dar, jovencitos, a conocer una estrategia mucho más fácil de comprensión para que ustedes lo puedan desarrollar en este tema, ¿de acuerdo? Muy atentos. Miren, empezamos oración 1. Esta bufanda es de lana. Pregunto, ¿de quién hablo? De la bufanda. Miren, bufanda viene a ser mi sujeto. Ahora, ¿cuál es la palabrita que le antecede? Esta. Esta, jóvenes, es un ejemplo de determinante demostrativo, así de simple. ¿Verdad, Miss? Verdad. Y aquí lo vamos a corroborar. Miren, esta, aquí está. Por lo tanto, digo que esta es un ejemplo de los determinantes demostrativos. ¿De acuerdo? Vamos. ¿De qué talla es aquel vestido? Pregunto, ¿de quién hablo? Del vestido. ¿Y cuál es el determinante que va antes? Aquel. Por lo tanto, aquel es el ejemplo de un determinante demostrativo. Y aquí encontramos aquel. Mire. Tercera oración. Estos guantes son de piel. Pregunto, ¿de quién hablo? De los guantes. ¿Y cuál es el adjetivo, o por llamarlo así, la palabra clave que va antes? Estos. Por lo tanto, estos es un ejemplo de determinantes demostrativos y lo encontramos aquí. Miren qué simple. Cuarta oración. Aquella chaqueta es negra. Pregunto, ¿de quién hablo? De la chaqueta. ¿Y cuál es esa palabrita que le antecede? Aquella. Y aquella es un ejemplo de determinante demostrativo. Corroboramos. Aquella, aquella. Ahí está. Ustedes mismos lo están viendo. Penúltima oración. ¿Son caras esas bragas? Pregunto, ¿de quién hablo? De las bragas. ¿Y cuál es la palabrita que le antecede? Esas. Esas es un ejemplo también de determinante demostrativo. Miren, esas, esas. Y por último tenemos, aquellas medias son de algodón. Aquellas medias son de algodón. Pregunto, ¿de quién hablo? De las medias. ¿Y cuál es esa palabrita que se le antepone? Aquellas. Por lo tanto, aquellas también forma parte de los determinantes demostrativos. Recordemos, jóvenes, que los determinantes demostrativos son aquellas palabritas que anteceden al núcleo. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es el segundo elemento que nos habla o que se encuentra, mejor dicho, dentro de los determinantes? Tenemos a los posesivos. Y los posesivos, jóvenes, indican pertenencia, ¿de acuerdo? Indican pertenencia. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Miren, tenemos mío, míos, tuyo, tuyos, tuyas, nuestro, nuestra, nuestros,
vuestra, vuestros, vuestras, suyos, suyos, suyas. ¿De acuerdo? Ahora, para que esto sea mucho más fácil, jóvenes, tan solo vamos a reconocer qué palabras indican pertenencia. ¿De acuerdo? Como tuyo, pues decir, digamos, esa guitarra es mía, o lleva tu billetera, o puedo decir, digamos, aquella comida es nuestra. Ahí está. Ese nuestro es un ejemplo determinante posesivo. ¿De acuerdo? Veamos. Tu departamento está en el primer piso, el mío en el segundo. Pregunto, ¿cuál es ese ejemplo determinante posesivo? Muy bien, tengo tu departamento, miren, tú, que le pertenece a la segunda persona gramatical. Tu departamento está en el primer piso, el mío en el segundo. ¿Cuál es el otro ejemplo determinante posesivo? Tenemos mío. Perfecto, mío, de primera persona. Miren qué fácil. Segundo tenemos, vuestra ropa está lista, la nuestra no. Pregunto, ¿cuál es ese ejemplo determinante posesivo? Vuestra. Miren que vuestra, vemos aquí, vuestra ropa está lista, la nuestra no. ¿Cuál es el otro ejemplo determinante posesivo? Nuestra. Miren, nuestra, nuestra. 3. Mis vecinos salieron de vacaciones esta mañana. Los tuyos aún no. ¿Cuántos ejemplos determinantes posesivos tenemos aquí? 2. Muy bien. ¿Cuáles son? Mis vecinos, mis, determinante posesivo, indica pertenencia. Y el otro término es tuyos. Muy bien. Seguidamente tenemos, tu jardín está hermoso. El nuestro se ha secado por las heladas. ¿Cuál es el ejemplo de posesivos? Tenemos tu jardín, tu jardín está hermoso. Y el otro tenemos el nuestro, miren, nuestro, también ejemplo determinante posesivo, se ha secado por las heladas. Último tenemos, tus notas fueron excelentes este mes, las mías también. Pregunto, ¿cuál es ese ejemplo de determinantes posesivos jóvenes? Miren, tenemos tus notas, que le pertenece a la segunda persona gramatical, y el otro determinante posesivo, ¿cuál es? Mías. Perfecto. Entonces recordemos, jóvenes, que los determinantes posesivos indican pertenencia. Muy bien. Seguidamente tenemos a los determinantes numerales, ¿de acuerdo? Los numerales, jóvenes, indican cantidad exacta. Cantidad exacta. ¿De qué? De cardinales como 1, 2, 3, 4, 5. De ordinales como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Los múltiplos como doble, triple. Los partitivos o fraccionarios como, digamos, un cuarto, un octavo, etc. ¿De acuerdo? Ahora, miren, recordemos que los numerales indican cantidad exacta. Es decir, en estas oraciones nosotros vamos a identificar ejemplos de numerales. Veamos. Ellos fueron al establo por primera vez el miércoles. Ellos fueron al establo por primera vez el miércoles. ¿Cuál es ese ejemplo, jóvenes, de determinante numeral? Primera. Muy bien. Primera es un ejemplo determinante numeral. Primera, que le pertenece, determinante numeral ordinal de puesto. 2. Juan compró 15 rosas para su novia. ¿Cuál es el ejemplo de numeral? Fácil, 15. Perfecto. Este 15 es ejemplo de numeral cardinal, que indica números. 3. 5 camisas son mías y 2 son tuyas. Pregunto, ¿cuáles son los ejemplos de numerales? Tenemos 5 y tenemos 2. Tanto 5 como 2, jóvenes, son ejemplos determinantes numerales. Miren, indican cantidad exacta, 5, 5 y 2, 2. Pertenecen a los numerales cardinales. Seguidamente, la décima vez me rendí. ¿Cuál es el ejemplo de numeral? Décima. Décima, muy bien. Y décima, jóvenes, es el ejemplo de numeral ordinal, que indica puestos. Y por último tenemos, la tercera es la vencida. ¿Cuál es ese ejemplo que determina
un numeral tercera. Muy bien, tercera, segunda, primera. Es un ejemplo de numeral ordinal. Listo. Recordemos, jóvenes, que los determinantes numerales indican cantidad exacta. Muy bien. Y por último tenemos los determinantes indefinidos, ¿de acuerdo? Los indefinidos, miren como su propio nombre lo dice, lo establece, no van a indicar cantidad exacta, ¿de acuerdo? No indican cantidad exacta. ¿Y cuáles son esas palabritas que están dentro de ello? Tenemos muchos, pocos, porque ese pocos no sé cuántos son. No sé si hace referencia a 1, a 2, a 3, desconozco. A esa acción se conoce como indefinidos. ¿De acuerdo? Veamos. Nos han traído muy pocos regalos. Esperábamos más. ¿Cuál es ese ejemplo de indefinidos? Tenemos pocos. ¿Por qué esta palabrita pocos? No sé a cuánto se refiere, ¿verdad? Si es 1, 2, 3, desconocemos. Solo nos dice que es pocos. Ejemplo de determinante indefinido. 2. Hemos recibido demasiados informes. Pregunto, ¿cuál es ese ejemplo determinante indefinido? Demasiados. Demasiados. No sabemos cuántos son. 3. Siquiera ha podido servir para algo. Pero siquiera ha podido servir para algo. ¿Cuál es ese ejemplo determinante indefinido? Tenemos algo, porque no sabemos cuál es ese algo. Desconocemos. A ello lleva determinante indefinido, porque no sabemos cuántas posibilidades pudo haber tenido para que pueda servir algo. Último, dice, es bastante cantidad para llevárnoslo. Una vez más, es bastante cantidad como para llevárnoslo. Pregunto, ¿cuál es ese ejemplo de indefinidos, jóvenes, en esta oración? Bastante, ¿verdad? Bastante, porque no sabemos cuándo justamente, digamos, a cuánto se refiere con el término de bastante. Listo, entonces para poder terminar, jovencitos, vamos a desarrollar esta práctica de 5 ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos, pongamos en práctica lo aprendido. 1. Nuestra casa es única. Nuestra casa es única. Pregunto, ¿cuál es ese ejemplo de determinante, jóvenes? A ver, ¿qué determinante encontramos? Nuestra casa es única. ¿Cuál es el ejemplo determinante, jóvenes? Nuestra, muy bien. Nuestra es un ejemplo de determinante, pero ese nuestra, ¿a qué determinante le pertenece? Miren, nuestra. Nuestra indica pertenencia. Por lo tanto, pertenece a los determinantes posesivos. Perfecto. Por lo tanto, establezco aquí posesivos. Muy bien, determinantes posesivos de colorcito rojo para que ustedes puedan darse cuenta. Ahí estamos. Segunda oración. Vuestra ropa está lista. Miren, vuestra ropa está lista. ¿Cuál es ese ejemplo de determinante, jóvenes? A ver, vamos. ¿Cuál es ese ejemplo determinante? Muy bien, viene a ser vuestra. Perfecto, viene a ser vuestra. Y esta palabrita vuestra, ¿a qué determinante pertenece? ¿Vendrá a ser también posesivos? Veamos, miren, vuestra también es un ejemplo determinante posesivo. Por lo tanto, completamos. Posesivo. Muy bien. Tercera oración. Esta mano me hizo ceder. Pregunto, ¿cuál es el ejemplo determinante aquí, jovencitos? Esta mano me hizo ceder. Recuérdense, ¿cuál es el determinante que va antes del sujeto? Ah, muy bien, es los determinantes demostrativos. Por lo tanto, ¿cuál es aquí? Esta. Muy bien, esta es un ejemplo determinante demostrativo. Demostrativo.
Perfecto. Seguidamente tenemos, a Romina no le gustó mi maqueta. Miren, a Romina no le gustó mi maqueta. ¿Cuál es ese ejemplo determinante, jóvenes? Muy bien, viene a ser mi. Mi es un ejemplo determinante, pero ¿a qué determinante le pertenece? Muy bien, yo sé que todos ustedes saben, miren, mi pertenece a los determinantes posesivos. Por lo tanto, aquí tenemos posesivos. Muy bien. Y última oración, jóvenes, para poder terminar, tenemos, llegaron muchos invitados. Miren, llegaron muchos invitados. ¿Cuál es ese ejemplo determinante, jóvenes? Llegaron muchos invitados. Muy bien, vienen a ser muchos, porque ese muchos es un ejemplo de qué determinante, jóvenes? Indefinidos. Muy bien. Indefinidos. Perfecto. Listo, jovencitos. Miren, como ustedes se han podido darse cuenta, los ejemplitos son bastante prácticos. Lo único que debemos de hacer es estar bastante atentos y dar una lectura las veces que sea necesaria la oración para que podamos identificar el ejemplo del determinante, ¿de acuerdo? Y aquí tienen su tareita para ustedes. Tan solo van digamos, analizar 5 oraciones y ver ahí e identificar cuáles son los determinantes, digamos, que encontremos dentro de estas oraciones. Listo, jovencitos, esta es toda la clase perteneciente a esta semana, ¿verdad? Nos vemos la próxima.